Una vez más, buenos días, que tengan un día pero fabuloso, este día viernes. El mes está transcurriendo raudo y veloz, ¿verdad? Pero nosotros estamos siempre corriendo raudos y veloces hacia los brazos de Cristo, esos brazos que nos cobijan, esos brazos que nos reciben. Como siempre, mis amados hermanos, mi recomendación para que en días como estos que estamos pasando, tenemos que ser muy disciplinados, muy responsables y muy empáticos, ¿verdad? Yo me cuido para cuidar a los demás. Eso es muy importante. Nunca te olvides de esto, ¿verdad? Estamos una vez más aquí para que podamos meditar un poquitín en la palabra de Dios. Definitivamente el tiempo siempre es corto. Así es que, sin más por el momento, sin dilación alguna, vamos a predicar la palabra de Dios en este día. El tema es lo que a los santos falta. Lo que a los santos falta. Un tema importantísimo en nuestro caminar cristiano, un tema que debe conocer la iglesia bien a fondo y todo el mundo realmente tenemos que tener bien atentos nuestros oídos y abiertos nuestros corazones para poder recibir de parte de Dios el mensaje que Él quiere darnos para estos tiempos, ¿verdad? Sí, necesitamos visión espiritual 2020, es decir, ver claro. De acuerdo al modo de Dios, tenemos que ver claro, ver a lo lejos también, tanto de cerca como a lo lejos. Tú y yo tenemos que estar parados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro caminar y nuestro peregrinaje mientras estamos aquí en la tierra sea un peregrinaje de felicidad, de dicha y de paz para todos los que nos rodean. Entonces, el propósito de este tema, lo que a los santos falta, es ver con los ojos de la salvación, sí, ver con los ojos de la salvación. Es decir, desde el punto de vista de la posición a la que Dios nos ha traído a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es mirar bien a nuestro alrededor. Estos son los momentos donde la solidaridad es importante. Hace unos días prediqué acerca de la responsabilidad solidaria. Es de todos, no es de algunos, es de todos. Y se debe marcar esta solidaridad profundamente en nuestros actos. El propósito de este tema es hacer conciencia acerca de nuestros actos de fe, es decir, que nuestros actos no solo tienen la finalidad de suplir algo que es inmediato, o que se produjo por la emoción, por un sentimiento, por una curiosidad o deseo, sino que nuestros actos tienen trascendencia eterna, tienen trascendencia de eternidad, es decir, eso es lo de Dios. Y yo les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en una cita muy importante, muy conocida desde luego, ¿no es cierto? Lucas, capítulo 12, quiero que tengan abiertas sus Biblias. Desde el versículo 31 al 34 voy a llamar su atención. Como les estoy diciendo, sin duda alguna los momentos que estamos viviendo son momentos de mucha expectativa. Son difíciles, hermanos. Todos estamos experimentando momentos cruciales, ¿no es cierto? En algunos casos, enfermedad, en otros, muerte. En la mayoría de casos es escasez, pérdidas de trabajo, etc. Limitación, quizá esta parte es importantísima, es la más importante de todos, es decir, el hecho de estar confinados, el hecho de estar en cuarentena nos ha limitado totalmente nuestro accionar, nuestra área de acción se ha visto cortada, pero muy significativamente. Entonces, esta época, ya que estamos encerrados, confinados, es una época para aprovechar las oportunidades de parte de Dios.
Es una época para poner en práctica los principios del reino. Es una época para aprender a depender confiados en Dios y su reino, confiados en su reposo. Sí, entrar en el reposo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a descansar en su soberanía. ¿Qué es esto? Aceptar los designios de Dios. Eso es descansar en su soberanía. Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo, lo que le sucede a cada uno, a cada familia. No es que a Dios le está, de pronto se da cuenta de que estamos pasándola mal. No, 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 no. Tú y yo tenemos que aprender a descansar en su soberanía. Los designios de Dios son perfectos. Entonces, este tiempo es donde tú y yo tenemos que abrir los ojos, la mente y el corazón al reino de Dios. El reino de Dios tiene estándares, el reino de Dios tiene principios, el reino de Dios tiene valores que son inquebrantables y que tienen trascendencia eterna, tienen trascendencia permanente. Eso es, de aquí dice, todo pasa, pero la palabra de Dios no va a pasar nunca. Yo te digo una cosa, Dios es Dios. Y lo de Dios es dar. Ponle atención a lo que acabo de decir. Lo de Dios es dar. Jesús se dio a sí mismo. Y Dios todos los días nos da siempre. Y por eso he llamado su atención a los versículos de Lucas, porque es bien importante. Y aquí en estos versículos podemos ver 4 cositas así sencillas, déjenme decirlas. En primer lugar, todos necesitamos. Es decir, Dios está atento a las necesidades a todas nuestras necesidades. El versículo 31 de Lucas 12 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando precisamente acerca de todas las cosas que necesitamos diariamente. Comida, vestido, techo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay escasez, ahí es cuando más se manifiestan las necesidades, que yo les puedo decir necesidades básicas, ¿verdad? Y el Señor dice precisamente que Él está para llenar nuestras necesidades básicas. ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos ser llenos? El versículo 31 dice clarito, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, todo lo que tú y yo necesitamos. En segundo lugar, todos tenemos el reino de Dios. Es decir, todos tenemos los principios de Dios, los valores de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios. En momentos tan difíciles, de tanta escasez, de tanta limitación, entonces hay situaciones hasta de temor. Y el versículo 32, Lucas dice, no temáis, son palabras del Señor Jesús hablando, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, nosotros nos acercamos a Dios, buscamos el reino de Dios y definitivamente está al alcance de nuestras manos los principios, los valores, el poder y la capacidad de Dios. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, no hay situación, por difícil, limitada y escasa que sea, en donde Dios no intervenga. Ahora, hay un principio del reino que es muy importante entenderlo, pero tenemos que entenderlo desde el punto de vista espiritual. En el versículo 33, el Señor toca nuestros intereses. Sí, si en primer lugar nosotros sabemos que todos necesitamos, en segundo lugar todos tenemos el reino de Dios, en tercer lugar nuestros intereses no deben estar en lo que poseemos. Estoy hablando en este tiempo de escasez. El Señor en el versículo 33 nos dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Póngale atención. Dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, dice. Tesoro en los cielos que no se agote.
donde el ladrón no llega ni polilla destruye. El Señor en estos momentos dice, abran su corazón. Este es el momento de ser generosos. Este es el momento de ser como Dios, es decir, dar. ¿Por qué? En cuarto lugar, dice el Señor, nuestro interés debe estar en Dios, en sus principios y en su reino. El versículo 34 lo dice eso. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que tú y yo atesoramos? Eso es tremendo, ¿verdad? A veces atesoramos posesiones. A veces atesoramos aspectos de la personalidad. A veces atesoramos odios, rencores. A veces atesoramos, hermanos amados, el temor, el miedo. A veces atesoramos egoísmo, envidias, rencores. Imagínense. Entonces, el Señor en estos 4 versículos nos está enseñando estas 4 cositas que son bien importantes. Dios suple para nosotros. Los principios y valores y poderes están en nuestras manos porque nos ha dado el reino. Tú y yo tenemos que aprender a ser generosos y no atesorar, envolver, estar agarrado de los que poseemos. Y nuestro interés debe estar en los principios de Dios en el reino y en lo que nosotros vamos a llegar a obtener. Ahora, toda esta enseñanza es muy importante en este tiempo y para la iglesia de este tiempo es pero fundamental, ¿verdad? Porque hay una pregunta, se levanta una pregunta. En este tiempo tengo que ser generoso y dar. ¿Qué nos sucede a los cristianos cuando damos? ¿Qué nos sucede? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cuando abrimos los bolsillos, digo yo, abrimos el tesoro de nuestro corazón y abrimos las manos para dar? Aquí quiero llevarles, por favor, a 2 de Corintios, al capítulo 9. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos y vamos a ver unas 8 cosas que son bien importantes. Permítanme decirles así con rapidez. ¿Ok? En primer lugar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos sucede a los cristianos cuando damos? En primer lugar, cosechamos. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice esto el apóstol Pablo. Pero esto digo, el que siembre escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es un principio del reino. Ahora pueden entender lo que el Señor Jesús dijo: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Es decir, abrir nuestro corazón, abrir y dar, y dar, y dar. ¿Por qué? Porque mientras más damos, más cosechamos. En segundo lugar, desarrollamos generosidad. Es una virtud que no la teníamos antes. Versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, precisamente es esto. Es decir, cada uno proponga en su corazón, yo ya soy cristiano, yo ya estoy viviendo en el reino de Dios, la capacidad mía no es mía, es de Dios. Entonces con esa capacidad yo simplemente abro mi corazón y doy lo que el Señor ponga en mi corazón. A veces son cosas que uno dice, wow, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dar? Cosas así. Miren, yo tengo testimonios de cosas que he hecho y que, hermanos amados, hasta en las cosas más insignificantes, Dios se manifiesta. Yo me acuerdo
de un testimonio chiquito, permítanme compartirlo. Lo he compartido muchas veces. Allá, cuando yo empecé en los caminos cristianos y cuando empecé ya a estudiar en el seminario, etcétera, etcétera, yo todavía tenía mi empresa y yo llegaba al seminario, al instituto bíblico, con corbata y todo, ¿verdad? Y entonces un día estábamos en el recreo y yo siempre me vestía con corbata y tenía una corbata que me fascinaba, una Pierre Cardin, hermosísima. Y salimos al recreo y de pronto en el recreo se acerca un hermano que era compañero mío y me queda viendo y empieza a tocar mi corbata y dice, qué hermosa esta corbata. Dijo, ¿y yo cuándo en la vida voy a tener una corbata como esta? No. Entonces yo sin pensar dos veces, yo simplemente me la saqué y se la di al hermano y dijo, ¿y cómo así? Le dije, es tuya. Tú querías eso, el deseo de tu corazón es esto y Dios te lo está proveyendo. Me agradeció de una manera tremenda, ¿verdad? Y definitivamente fue un acto de generosidad tremendo y me acuerdo que estaba al lado mío un muy querido amigo que llegó a ser mi pastor asistente en algún tiempo y me dijo, hermano Edison, qué bárbaro, nunca he visto una generosidad así de ese tipo y tan espontánea. Le dije, bueno, las cosas que el Señor le hace hacer a uno son extraordinarias que le asombran a uno mismo. Entonces cuando yo... y ahí terminó el asunto. Cuando yo llegué a la casa, mi mujer me dice, mira, vino el fulano de tal y me trajo este cheque. Un hermano con el que yo trabajaba en la iglesia y que nosotros pues ya dábamos clases y todo. Yo era su asistente. Y me dijo, esto dale a Edison, por favor. Y entonces, yo vi el cheque, era un cheque de una cantidad significativa, ¿verdad? Y yo creo que eran más o menos $80. Estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Y entonces le dije, voy a llamarlo para qué es, ¿verdad? Y le digo, mira, fulano, tú me viniste a dejar un cheque. ¿Para qué es este cheque? ¿Quieres que vaya a comprar algo para las clases que estamos dando? No, me dijo, no. Hoy en este día estaba orando justamente a las 7:30 de la noche y el Señor puso en mi corazón que yo te debería traer este cheque. Me dijo la hora y la hora era exactamente la hora de recreo cuando yo le estaba dando la corbata a este hermano. Es decir, Dios ama al dador alegre, mis hermanos amados. El Señor me compró la corbata. ¡Wow! Y definitivamente hasta el dinero me sirvió en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, desarrollamos generosidad. Esto es bien importante. En tercer lugar, somos bendecidos por Dios. Ya acabo de dar este testimonio. Los versículos 8 al 10 del capítulo 9 dice esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Póngale atención a esto. Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Acabo de dar ese pequeño testimonio, hermano. Y de esos testimonios, pues, yo les puedo enumerar cualquier cantidad. Entonces, somos bendecidos por Dios. Cuando damos, somos bendecidos de toda manera para que nosotros abundemos para toda buena obra. En cuarto lugar, somos enriquecidos para toda liberalidad. Me encanta este punto porque es bien importante. En el versículo 11 del capítulo 9 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¡Wow, wow, wow, wow! El apóstol Pablo está diciendo, para que seáis enriquecidos en toda
en todo, para toda liberalidad. Significa que nunca vas a sentir ni sufrir porque abriste tus manos, porque entregaste una gran ofrenda, porque lo diste, porque esa es virtud que viene de Dios. Y ese, dice, produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Pablo estaba recibiendo bendición de los corintios y la bendición que le daban a Pablo producía acciones de gracias en Pablo y bendiciendo al dador, ¿verdad? Miren, hermanos amados, nosotros no debemos olvidarnos nunca que Jesús dijo, más bendecido es dar que recibir. Oh, hermanos amados, y si algo tú y yo tenemos que entregar con liberalidad, es la vida, es el tiempo, son las virtudes de Dios, son los afectos, hermanos. No te quedes sin dar afectos, es tu dinero también. Las alabanzas a Dios tenemos que darlas con liberalidad, dar la gloria a Dios tenemos que hacerlo todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque todo esto suple para cada uno lo que nos falta. Es decir, somos enriquecidos y vamos llenándonos de Dios. Y Dios va llenando también, nos empieza a dar, ¿verdad? Lo que antes considerábamos que era poquito, ahora atesoramos la vida, el tiempo, las virtudes, los afectos. Todo eso lo tenemos. Y una cosa bien importante, suple para los demás. Lo que están buscando el Señor nos provee para que nosotros también podamos dar. En quinto lugar, suplimos lo que a los santos falta, que es lo que es un complemento de lo anterior. El versículo 12 me encanta, porque nos vamos a dar cuenta que esto tiene un doble vía, ¿ok? Suplimos lo que a los santos falta. Versículo 12 del capítulo 9 dice, porque la administración de este servicio suple lo que a los santos falta. No solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Ok, póngale atención a esto, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta. No estamos hablando de los que tienen necesidad, sino los que damos también. Porque cada uno de nosotros tenemos necesidades. ¿Aló? Entonces, el reino de Dios es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Hoy estamos llenos del fruto del Espíritu Santo, o el cristiano tiene que caminar, cuando tiene al Espíritu Santo dentro, tiene que caminar llenos de todo esto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol, el fruto del Espíritu Santo. Eso que no teníamos nosotros antes, ahora lo tenemos. Entonces, no hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para la maldad, no hay lugar para el pecado. Esto es lo que a los santos falta. Óiganme lo que estoy diciendo, porque estamos en Cristo Jesús y muchas veces se manifiesta el egoísmo. Estamos en Cristo Jesús y muchas veces se manifiesta la maldad, el rencor, la amargura, la venganza, el desquite. Muchas veces el pecado ya es una maldad, bueno, indiscriminada, digo yo, pues, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo somos generosos, nuestra generosidad, oigan lo que estoy diciendo, nuestra generosidad desplaza todo lo que no sea del reino. Mientras más generoso eres, la generosidad desplaza todo lo que no es del reino. Y eso produce acciones de gracia, no solamente a los que somos bendecidos, sino que bendice a los demás. Por eso, a esto se refería el Señor Jesús cuando dijo, más bendecido es dar que recibir. ¡Ah, fabuloso! En sexto lugar, ¿qué recibimos cuando somos generosos?
hacemos que la gente glorifique a Dios. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración, el ser generoso, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Oigan esto. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Porque el que da, hermanos, el que es generoso para Dios, es generoso para la iglesia, es generoso para todos los que le rodean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay generosidad, glorifican a Dios. Oh, eso te puedes dar cuenta. Cuando ahora hay mucha gente en la calle que está pidiendo y te piden y tú eres generoso y les das sus 50 centavos, su dólar, ¿qué es lo que te dicen? Dios se lo pague. He recibido, porque yo creo que hay muchos creyentes que han venido de lejos también y que están pidiendo. He dado y muchas veces me han dicho que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Eso es glorificar a Dios por la obediencia que profesamos al Evangelio de Cristo. En séptimo lugar, recibimos oración de intercesión. Si algo necesitamos es la oración de intercesión. Versículo 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Es decir, cuando tú y yo somos generosos, cuando tú y yo damos, ¿sabes lo que obtenemos? Una oración constante de intercesión. Y si es importante la intercesión, es porque la intercesión lo que hace es unir nuestra necesidad con la mano de Dios. Esa es la intercesión. Así es que, hermanos, ser generosos nos hace recibir oración de intercesión. Y por último, en el versículo 15, ¿qué es lo que recibimos? Reconocemos a Dios en nosotros. Es decir, cuando tú y yo somos bendecidos por todo lo que hacemos, no podemos otra cosa que decir, gracias por tu don inefable. Ese es el versículo 15. Gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, por su don inefable. ¿A qué se está refiriendo? Al ser generoso. Es decir, la capacidad de Dios que nos han dado a cada uno para ser generosos. Ese es un milagro. Eso es lo que quiere decir inefable. Inefable es algo que no puede ser dicho, no puede ser explicado con palabras. Generalmente, por tener esas cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. Es un milagro, hermanos. Cuando tú y yo damos sin medida, eso es un milagro. Hay un término similar a inefable que es impronunciable, indecible, inenarrable. No se puede. Cuando dices, ¿por qué eres así? No puedes decirlo, no puedes describirlo. Es indescriptible. Hermanos, la salvación produce en nosotros acciones que no estábamos acostumbrados a hacerlas. Sí, nos hace actuar con sabiduría. Aprendemos a confiar en Cristo. Salimos de nuestra ignorancia espiritual, de nuestra idolatría, de nuestro egocentrismo. ¿Para qué? Para vivir a Dios en nosotros. Es decir, dejamos que Dios tome el control de nuestra vida y de nuestros actos. Por eso, hermanos amados, es muy importante ver con los ojos de la salvación. Es decir, miremos bien a nuestro alrededor. Estos son los momentos de la solidaridad. Y esa solidaridad se debe marcar profundamente en nuestros actos. Recuerden, todos tenemos responsabilidad solidaria. Hagamos conciencia, hermanos, acerca de nuestros actos de fe.
Es decir, que nuestros actos no solo tienen la finalidad para suplir algo inmediato, algo que por emoción o por sentimiento, por curiosidad o deseo lo sientes hacer, sino hagámoslo con trascendencia eterna, que valga la pena en los cielos, mi querido hermano. Estoy hablando de trascendencia de eternidad. Vivamos con Dios en nosotros, hagamos tesoros en el cielo. Y eso suple lo que a los santos falta, mis hermanos, a cada uno y a los que nos rodean. Eso es visión espiritual 2020. Inclina tu rostro, vamos a orar. Gracias te doy, Señor, en este día por tu santa y bendita palabra. Y gracias te doy, Señor, por hacernos entender la trascendencia de la generosidad. Ayúdanos, Señor bendito, y que podamos ser generosos, sí, que podamos ser generosos como tú. Tú diste a tu Hijo, tú diste la vida de tu Hijo. Nosotros queremos dar la nuestra. Sí, no nos van a crucificar, pero sí podemos dar el tiempo y podemos dar mucho más de lo que hasta este momento hemos dado. Y podemos cumplir contigo, podemos sembrar para cosechar, sembrar bien para cosechar bien. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por hacernos generosos como tú. Te amamos, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lindo, lindo, lindo aprender de la palabra, saber lo que a los santos falta. Tenemos que reconocer qué nos falta a nosotros y cuando somos generosos, la generosidad expulsa de nosotros lo negativo y nos llena de Dios y de las virtudes de Dios. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo también. Bendiciones.